Coaches y familia, bienvenidos a esta segunda emisión de esta segunda certificación de Be a Coach Program avalada por USA Football, la Federación Mexicana de Fútbol Americano y la Embajada de Estados Unidos en México. Mi nombre es César Hostos y me acompaña mi buen amigo y quien es el CEO de Be a Coach Program, el coach Carlos Rojas. Coach. Hola, ¿qué tal, César? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Bienvenidos a este programa. Así es, y también tenemos a nuestra invitada y la primera invitada de esta segunda emisión, de estos segundos capítulos de Be a Coach Program, la psicóloga deportiva Anaí Herrera. Anaí, bienvenida. Hola, muchas gracias César Carlos, muchas gracias por la invitación y claro, como siempre, un placer participar en la certificación. Perfecto. Así es, pues comenzamos con el resumen semanal que tuvimos el fin de semana pasado con el tema de psicología y fútbol, que comenzamos con la profesora Hulda Alarcón. Sí, claro que sí, fue una certificación bastante intensa, mucha información la que tuvimos y pues obviamente aquí la invitada Anaí, que siempre ha sido parte de este módulo, es de los módulos más importantes de la certificación, la parte de la mentalidad y sobre todo de saber realmente cómo puedes trabajar con los niños. Es muy complicada esta parte, entonces la maestra Hulda inició el viernes con este módulo. Anaí, ¿cómo viste la participación de la maestra Hulda? Creo que el tema sobre todo de cómo tratar a los niños en el fútbol americano es muy importante. Sí, claro, sabes de que siempre hemos como que tratado de dar este enfoque en cuanto a que estamos formando personas, ¿no? O sea, más que sí, cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer el coacheo, sí, claro, pero creo que en todos lados sí te dan sistema, te dan jugadas, te dan demás, pero poca gente se enfoca en esto, ¿no? O sea, el de sí soy el coach de fútbol americano, pero pocos tenemos la visión de decir, ok, estoy formando personas y como yo impacte en sus vidas va a trascender de manera positiva o negativa. Entonces, se me hace muy padre que tanto de este lado como del lado de los coaches se interesen en esta parte que se tiene muy olvidada y abandonada. O sea, hay algo importante aquí también que destacar. Muchas veces en muchos libros se habla, por ejemplo, de la preparación física, de la flexibilidad, las capacidades físicas en general. ¿Dónde tú crees que entra la psicología? ¿Por debajo de tener un plan de trabajo en cuanto a preparación física o después de la preparación física, antes de lo que es sistema? ¿Dónde tú pondrías en las prioridades la parte de la psicología? No, yo creo que es a la par, o sea, independientemente en este ámbito yo creo que no hay nada ni más ni menos importante. ¿Por qué? Porque simplemente si no tienes técnica pues no rindes, pero tampoco si no tienes mentalidad tampoco. Entonces más que arriba o abajo es la cuestión de ir a la par y compaginar todas estas partes. ¿Por qué? Porque como psicología en general y también psicología del deporte, lo que se busca es que todas las áreas del deportista estén equilibradas. Entonces, a mí de nada me sirve que un jugador esté fuerte, no sé, corra rápido, por ejemplo, si su toma de decisiones o la rapidez de reacción, pues no me va a dar el ancho, ¿no?, del físico. El día viernes hablábamos con la maestra Hulda, el tema realmente se enfocó mucho a los aspectos básicos de la psicología. Para la gente que nos está viendo, ¿cuáles son los que tú crees que deben de considerar como aspectos básicos de la psicología para coachar fútbol americano? Lo básico, yo creo que en todo, y puede ser trillado, pero es la motivación. Yo creo que el saber por qué y para qué estás es lo que te va a llevar y lo que te va a dar la base para decir, bueno, un día sí tengo ganas, el otro no, pero sé, o sea, a dónde voy. Y es otro aspecto que es el establecimiento de metas, que es lo que te va a llevar a, o sea, vuelvo a lo mismo, hay veces que quiero, hay veces que no quiero, pero cuando estoy bien cimentado en mi meta o en mi objetivo, va a ser muy difícil que me muevan de ahí, ¿no? Entonces es parte de... Es un tema importante, sobre todo porque yo veo desde dos perspectivas. Una es el jugador como tal, tú le enseñas, ¿no?, la cuestión de motivación, de qué metas debe de tener, pero si un coach no lo maneja, claro, no lo sabe y no lo sabe transmitir, pues automáticamente se pierde todo eso. ¿Cómo ves estas dos partes? Por un lado es el coach que debe de saber para poderlo implementar en los jugadores y después el jugador cuando ya dices ya lo sabe hacer. ¿En qué aspecto? O sea, por ejemplo, el coach, yo ya sé tener mis planes, mis objetivos, ya sé cómo mantener mi motivación, ahora se lo voy a transmitir a mis jugadores.
pero ahora yo como sé que mi jugador ya lo está haciendo también. O sea, como veo yo que él también ya tiene ese trabajo. Bueno, pues se va a ver reflejado automáticamente en el desempeño, ¿no? Pero creo que antes que nada el entrenador debe estar completamente entendido de que como se mueva él va a ser el ejemplo y tal cual como lo va a reproducir el jugador. Y más que una conciencia de decir, ya está listo o no está listo, sino esta idea de decir, él me va a seguir automáticamente. ¿Por qué? Porque yo soy sus ojos y soy su guía. Entonces, más que eso de decir que ya estás listo o no, sino estar en constante de esto. O sea, yo lo que haga hoy es lo que va a impactar directamente. Sí, así es. Y un ejemplo muy claro, probablemente más sería un poquito del tema del fútbol. Pasó en este pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio con Simone Biles, que psicológicamente no estaba preparada para poder conseguir otra medalla, o en este caso una medalla de oro como ya sea en Beijing o en Londres, y que ella dijo mejor, espérense, denme chance porque yo no tengo mentalmente, no estoy lista mentalmente para poder competir como lo he hecho anteriormente, ¿no? Y eso fue un punto muy importante porque ahí tocaron un tema muy importante que es la salud mental y es algo que muchos lo sacan de un lado y que no le ponen tanta atención. Y aquí quiero seguir con una pregunta. Antes que nada, mencionar que el tema de la maestra Hulda fue introducción a la psicología del deporte. ¿Qué puntos débiles o qué áreas de oportunidad viste en los coaches que tienen que mejorar para implementarlo en su equipo? Yo creo que áreas de oportunidad, pues hay muchísimas, pero más que nada el dar las bases, porque a lo mejor para nosotros el tema es familiar, pero realmente son temas que nadie los abarca, o sea, que nadie se toma el tiempo de decir yo te voy a capacitar o yo te voy a dar de perdida los conocimientos básicos para que tú estés preparado y enfrentarte en el campo a los niños, porque independientemente si son niños o no, o sea, un coach se convierte en papá, se convierte en psicólogo, se convierte en muchas cosas. Entonces, más que área de oportunidad, yo creo que el buscar que todos tengan esta conciencia de formación, pero también de que es algo tan importante que deben de conocer lo mínimo, ¿no? Lo básico, o tomar conciencia de que como actúen, como hablen, como se muevan, incluso la toma de decisiones va a impactar de manera directa. Entonces, sí, te repito, más que área de oportunidad, o sea, el que mínimo tengan las bases de psicología. Perfecto. Y ahí nos fuimos rápidamente en ese mismo día, el viernes, con el catedrático de la UNAM, Aldo Rojas, con el tema de introducción a los primeros auxilios psicológicos. Ese tema causó mucha controversia, ¿verdad? La realidad es de que tuvimos comentarios dentro del chat y de los coaches que abrían el micrófono, donde sí hubo una concientización de lo que se estaba abordando, ¿no? De los primeros auxilios de la psicología, que a lo mejor es un tema que regularmente un coach no lo ve porque esto se abarca para todos los jóvenes, para todas las personas, pero muchos coaches sí se interesaron mucho del tema. Ayana, ¿qué nos puedes decir sobre los primeros auxilios de la psicología desde tu punto de vista? Creo que al igual que las bases de psicología, primeramente hay que saber cómo reaccionar. Es lo mismo que cuando se presenta una lesión en un juego a la hora del campo, así como deben de tener noción de primeros auxilios o simplemente el hecho de muevo o no al jugador, es exactamente lo mismo porque depende de ese momento la consecuencia que vaya a haber después. Entonces es un tema muy complicado, sí, pero cuando se conoce lo básico, yo creo que es algo muy importante y muy esencial de manejar. Y esta polémica que se desató, yo creo que es de lo mismo, ¿no? De que nunca alguien ha llegado y decir, oye, ¿cómo debes de actuar? Porque a los coaches de sobra les pasan estas cosas, que les hablan, que los jugadores andan mal, que cualquier cosa, pero no saben cómo abordarlo, o sea, lo manejan como Dios les dé a entender y como su experiencia, pero realmente no hay alguien que les diga como el ABC de las cosas. Entonces, al momento de que alguien llegó y les dijo, te vas a presentar con esto y vas a reaccionar así, para los coaches yo digo que fue así como que,
ay, o sea, no nada más a mí me pasa, o ya alguien me está diciendo cómo hacerlo, entonces sí, como que se movió esa fibra delicada del decir, wow, o sea, alguien que me va a decir cómo, ¿no? Sí, uno de los puntos importantes sobre lo que mencionas era de cómo el coach debe tener la capacidad de estar tranquilo en el momento, de estar seguro de cómo va a actuar y sobre todo creo que algo que causó mucha polémica es cuando dijo que no puedes tener ningún tipo de forma de juzgar lo que estás escuchando, sea lo que sea, bajo tus principios, los valores, lo que sea. Si tú quieres dar primeros auxilios de la psicología, debes estar completamente seguro de que no vas a tener un juicio a través de lo que la persona te está diciendo, porque en ese momento ya estás haciendo mal las cosas. Hubo ciertos comentarios ahí de que pues, es complicado porque a lo mejor yo como coach pues tengo unas ideas y el joven me está hablando de algo que yo le quiero decir sobre lo que yo pienso, pero al hecho de prepararte a través de los primeros auxilios pues ya te hace tener otro criterio completamente diferente. Otra cosa que a mí me impactó un poco de los primeros auxilios de la psicología era sobre el hecho de que tienes que escuchar mucho, tienes que estar en una actitud de escuchar y que tu cuerpo está hablando mientras él te está diciendo. O sea, si tú haces gestos, puedes crear una situación ahí que no sea favorable. Explícanos un poco este tema porque creo es muy interesante para los que nos escuchan. Es bien, muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos un espejo, ¿no? O sea, todo el tiempo en el que nos ve. Pero desde el hecho en donde tú ya creaste un juicio, tu postura, tu cara, tu mirada, tus manos, todo cambia. Todo comunica. Ajá, sí. Y de hecho sí, te comunicas literal. Y uno de los temas que yo toqué en la certificación es esta. O sea, directamente a los coaches en que su vocabulario o su comunicación no necesariamente tiene que ser verbal, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque estés desde la banda, pero si ya tienes otro gesto, si ya hiciste una seña con la mano X o Y, el jugador ya la percibió. O sea, no necesitas gritarla ni hablarla verbalmente para que él perciba un mensaje. Entonces es lo mismo desde el hecho, cuando alguien llega y te comunica algo, es así, y es muy difícil, es súper difícil, ¿por qué? Por lo que les comentaba, no tenemos un espejo, ¿no?, a la mano. Pero sí, tu cuerpo obedece a tu cerebro, entonces por lo tanto lo transmites. O sea, ¿cuántos coaches realmente nos preguntamos o vemos de que cuando el jugador hace una jugada, los gestos que hacemos, no los tenemos ni siquiera conscientes? Y eso comunica al niño, porque si el niño ve una actitud tuya que es de decepción, de enojo, de lo que sea, ya estás transmitiéndole una emoción de inseguridad al niño. Claro. Entonces, ¿cómo le puedes exigir que la siguiente jugada la haga perfecta cuando a esa edad, no sé si me equivoco, pero creo que hasta cierto punto son un poco aprensivos? O sea, si tú le dijiste algo en un momento, no tiene como tanta la capacidad de decir, en la siguiente jugada lo hago bien. Exacto. Así es. Sí, no hay una manera en que ellos dicen, bueno, ya me regañó, dejo esto a un lado y sigo con lo mío. Es muy común que los niños se quedan clavados con el tema de si fue una regañada muy fuerte o si el coach estaba de malas en el partido, que suele pasar, desgraciadamente, y que el niño incluso con el lenguaje corporal que tiene el coach, ya el niño se empieza a poner inseguro. Nosotros vamos al corte, pero sin antes invitarlos a que sigan nuestras siguientes redes sociales. Estamos como Back en Facebook, Back Program en Instagram, en YouTube estamos como Via Coach Program y también contáctanos en viacoachprogram@gmail.com. Nosotros vamos al corte y regresamos con más. Modem, la nueva forma de comunicar. Tenemos lo que tu empresa necesita. Branding, creando tu marca en otra perspectiva. Producción audiovisual, dando vida a tu marca desde planos diferentes. Transmisiones en vivo, llegando a todos los lugares. Posicionamiento en medios y redes sociales, haciendo ruido desde diferentes plataformas. Producción cinematográfica y de videos musicales. El arte en su máxima expresión. Modem, comunicación para todos. Secorp, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país.
destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp, Seguridad Corporativa. Todo bajo control. Visita la página oficial de DCH desde cualquier plataforma. La mejor información deportiva de Chihuahua, noticias, entrevistas, reportajes editoriales y mucho más. www.deportechihuahua.com. En esta segunda emisión de nuestro segundo certificado de VIA Coach Program con este resumen semanal y continuamos con lo que vimos el sábado pasado con el tema de introducción a la psicología del fútbol que lo impartió nuestra invitada Anaí Herrera y tomaste un punto importante ahorita que estamos en corte que fue el tema de la discriminación del entrenador. Sí, a discriminar me refiero al hecho de que el niño no sabe separar el estímulo, ¿no? De decir, a lo mejor esta actitud la tenía porque estaba enojado o a lo mejor así venía de su casa y ya vino y se desquitó, ¿no? O sea, para los niños todo es literal. Entonces, como tú lo comentabas, ¿no? El niño se carga de este comentario, se carga de esta actitud que tiene el entrenador y por consecuente es lo que desemboca, ¿no? Y su desempeño. Entonces, por eso les decía, los coaches deben de estar súper atentos y súper conscientes de cómo lo manejen, impacta de manera directa tanto en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de la personalidad, y lo de menos es que no se desempeñen de manera adecuada en un juego. Eso sería lo mínimo. Ajá. El rollo es de que no discriminan esta parte y se quedan con eso, o sea, les marcas una etiqueta que a lo mejor nunca se les va a quitar. Exactamente, yo ahí tengo un testimonio personal en el que yo recuerdo, tampoco voy a quemar al coach al que le pasó esto, pero estábamos haciendo, yo era receptor, jugaba de receptor en juvenil, pero de tanto mucho ejercicio que estábamos haciendo, el coach estaba muy enojado porque él veía que no lo estábamos haciendo bien. Y cada vez que otro jugador no lo hacía bien, se enojaba más, hasta que llegó el punto que tiró el dummy y se fue del campo. Y nunca supimos el por qué, si ese enojo lo tenía ya antes de entrenar o inició desde ese punto de nuestra participación en el entrenamiento. Y ese tema que tocas, César, es importante porque ahorita si tú, a través de esta certificación y de lo que se está platicando aquí, estás recordando esos puntos y cómo te impactaron, dándole ya una importancia ya muy puntual a través de la información que se está dando, es lo importante de estas certificaciones hacia los coaches, ¿no? Que en lugar de que algún día a otro jugador cuente una historia de ese tipo, pues haya tenido la capacidad de, en el momento, a través de la información, tomar una decisión adecuada y en lugar de hacer esa actitud, pues a lo mejor sentarse para explicar porque sabe el impacto que tiene sobre los niños. Exacto. Ya el día sábado ya tuvimos tu exposición, bueno, ahí ya fue directamente tú con los coaches. ¿Cómo sentiste el grupo de coaches? Creo que fue muy diferente al de la primera certificación, ¿no? Sí, la noté muy receptiva, incluso más participativa. Muy interesados, como que ya se estaba moviendo mucho el tema en cuanto a la importancia de la psicología dentro del deporte y repito de nuevo, en la conciencia de la formación de personalidades más allá del campo. O sea, es como la base donde vas a formar, pero esas personas se van a desenvolver conforme a lo que tú desarrollaste en todo su entorno y en toda la vida, ¿no? Porque les estás forjando bases. Tocaste temas como ahorita decías, ¿no? Lo de la motivación, lo de la ansiedad. Por ejemplo, hace poco que platicábamos, tocaste un punto importante, yo creo, de la ansiedad. ¿Nos puedes explicar un poco a grandes rasgos de la parte de tu exposición sobre la ansiedad? Ok, el enfoque fue de más allá de confundirlo,
el dejar bien claro lo que es estrés y lo que es ansiedad. El estrés es la reacción fisiológica del cuerpo por naturaleza ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque desde la etapa de la prehistoria estamos diseñados para reaccionar a estos estímulos. Por ejemplo, si era correr de un depredador o matar o lo que sea, ¿no? Entonces, el cuerpo está diseñado para acelerar ritmo cardíaco, el sistema digestivo inhibe funciones, todo para concentrarlo a escapar, etc. Y el rollo aquí es de que aunque hemos evolucionado en muchas cosas, el cuerpo sigue reaccionando de la misma manera. Y no discrimina entre si es estrés por trabajo o si es estrés porque mi mamá me regañó o porque simplemente el coach me gritó. Eso es estrés. Okay. La ansiedad es estrés maltratado, cuando empiezan a haber otros signos como sudoración en las manos, cuando duele el pecho porque el corazón casi se sale, el dolor de estómago, es un cuadro de ansiedad ya más avanzado. O que también dejen de respirar, ¿no? Hiperventilar, que empiecen a respirar más rápido. Entonces, primero dejar bien claro cuál es la diferencia, que no siempre es malo, que sí se debe de tratar, pero no, tampoco es imposible como dejar de tener estrés, ¿no? Porque simplemente estás reaccionando a estímulos. Y de la parte de ansiedad, del decir cómo la voy a manejar, cómo se va a presentar y aprender a identificarla más que nada. Puntos importantes que incluso coaches dentro del chat decían como que no sabían que había una diferencia, ni tampoco, obviamente, mucho menos diferenciarlo, pero volvemos a lo mismo. Después de la exposición y conforme van viendo las diapositivas y la explicación, empiezan a pensar en, yo ya tuve un jugador así, a mí ya me pasó esto con otro jugador y no sabía qué hacer, ni siquiera lo diferencié en el momento. Sí, claro. A grandes rasgos, si un jugador pasa por eso y no es bien diagnosticado en una temporada, por ejemplo, ¿qué cosas podrían pasar con el jugador? ¿Dejaría de jugar? ¿Ya no perdería el interés en el deporte? ¿Qué cosas podrían pasar con el jugador? Son consecuencias a largo plazo, pero primero que nada se empiezan a ver, no fallas orgánicas como tal, pero sí en el ciclo del sueño, dejan de comer o contraponen, duermen de más y comen de más. Sería así como que lo principal, o son factores o focos de alerta para nosotros como psicología, ver que algo manda mal. Cuando comen o duermen de manera irregular, y después obviamente la deserción del deporte, complicaciones en cuanto a su desarrollo. Ya cuando hay algo que no te está dejando funcionar de manera normal en tu vida diaria, es cuando ahí empiezan a haber otro tipo y hay que poner atención especial. Creo que es un punto que cualquiera que nos esté viendo, igual que puedan compartir, padres de familia y todo eso, si ven a sus hijos que están yendo a un equipo de fútbol americano y que ha cambiado este tipo de aspectos en casa, de que no duermen bien, no comen bien, como lo estás diciendo, pues también tener ahí ese foquito de llevar al hijo al equipo, pero esa es la importancia de sentarse a lo mejor a esperar al hijo en el entrenamiento y ver cómo se está desempeñando y cómo el coach se está desenvolviendo. Muchas veces los papás dejan al niño en el campo, se van a hacer actividades y ya nada más pasan a recogerlo, pero no tienen la capacidad de observar este tipo de detalles que a la larga son muy importantes, porque como ya lo mencionó César, se trata de formar seres humanos más allá de los jugadores. De esta exposición que nos estuviste dando, ¿cuál crees que es el tema de la forma en la que reaccionó los coaches? ¿Cuál tú crees que fue el tema que más importancia le dieron? O sea, que más ellos sintieron que era necesario escuchar. Motivación, que va muy ligado el establecimiento de metas, y también el tipo de liderazgo y el tipo de coach que está haciendo. Como que yo decía las características de cada uno y era así, y yo les pedía incluso que se identificaran con uno o que identificaran los coaches de su staff con uno. ¿Por qué? Porque así ves como déficits y áreas de oportunidad, así como fortalezas también, porque yo les comentaba que cada una de las personalidades de estos coaches tiene sus pros y sus contras. Entonces el decir yo cómo soy, qué me falta y qué me sobra tal vez,
se vieron muy interesados en esto. ¿Por qué? Porque al fin alguien les habló de cómo me desenvuelvo y en qué área me encuentro y cómo puedo mejorar. Vamos, perfecto. Y de hecho sí fue muy interesante. Creo que otra cosa que tomó mucha importancia es que la primera certificación se desarrolló, pero nos dio mucha retroalimentación para la segunda certificación. Claro. Entonces la información fue mucho más certera, que también lo importante de esta certificación es que un tema te va guiando al otro, ¿no? Entonces en este módulo de psicología se tocaron estos puntos para que ya el día domingo con este coach de USA Football ya se tocara un aspecto de que no se toca, que es cómo entreno a mi jugador para que esté apto y que acepte el contacto. Algo tan simple, es un deporte en el cual vas a tener colisión, contacto, como lo quieran nombrar, pero no los preparamos, ¿no, César? Así es, el domingo, después de terminar los 2 días de psicología, culminamos el domingo pasado con Prep for Contact, presentado por el coach Kevin Lionel, que es presentado por USA Football, y fue la importancia de cómo realizar los contactos desde el punto de vista de la posición que va antes del contacto. Sí, fíjate que ¿sabes? Hay un punto importante que quiero mencionar. Cuando los coaches están tomando la capacitación del coach y sobre cómo preparar el contacto, el coach nombra cosas como tú debes de explicar bien el ejercicio y para qué sirve. Entonces, cosas muy simples como poner al jugador en 6 puntos y que le pidas que levante una mano para que sienta su cuerpo, cómo se desestabiliza, es algo muy simple, pero si lo haces desde niños muy pequeños, van a conocer su cuerpo a través de cómo se mueve después de un estímulo. Es obvio, si yo voy corriendo y alguien me empuja, viene un estímulo y mi cuerpo va a adaptarse a la trayectoria después de ese estímulo. Pero el punto es que si dijo, la forma en la que lo explicas es importante. Todos los coaches recordaron lo que se vio en los módulos de psicología para poder abordar ese tema que se está explicando sobre la preparación del contacto. En tu experiencia, Anaí, obviamente eres muy conocedora del fútbol americano ya desde muy joven. ¿Cómo ya en cuestión de fútbol americano, de cómo preparar a los niños pequeños al contacto, qué les sugieres a los coaches que sea la forma de hablarles sobre algún ejercicio desde la perspectiva de la psicología? Desde perspectiva psicología y más que nada técnica, táctica, el hecho de decirle al niño cómo sí, que la indicación, si es una equivocación, vaya acompañada primero de algo positivo y luego ya corriges, pero siempre enfocado en cómo sí, o sea, más allá de, lo hiciste mal, es que así no. Hay que acordarnos que el cerebro no capta la palabra no. Entonces, es parte de esto y el decir lo positivo y lo acompaño de una indicación de cómo sí. Pero más allá, yo creo que la empatía es básica. Es básica en cuanto a cómo te sentías tú cuando llegaban y te atacaban una tacleada que te sentaban bien a gusto. ¿Cómo te recuperas, no? O sea, porque sí, para los coaches ya con cierta experiencia y habilidades desarrolladas, es como no, pues sí, o sea, golpea y acomoda así el casco y vas a golpear con esto, etcétera. Entonces es bien fácil, pero a los niños espérate, o sea, le acaban de acomodar una mega tacleada. Entonces, déjalo que se recupere, déjalo que se acostumbre al dolor y déjalo que se reincorpore, ¿no? Entonces, yo creo que más que ciencia, más que psicología, es una cuestión de empatía, de decir tú qué sentías y entiéndelo, porque estás sintiendo exactamente lo mismo. De empatía y de paciencia, sobre todo. También. Y este es un aspecto de lo que se trata de la certificación. O sea, ponemos un ejemplo muy claro. Si se vio el tema de cómo preparar al joven para el contacto, le estás poniendo ejercicios a lo mejor con otro compañero en posición de gatas o de oso, como lo llaman, se están empujando con la cadera y con eso el jugador empieza a sentir su cuerpo. Pero el coach, desde este punto que estás mencionando, lo que le está explicando es qué está haciendo bien, ¿sí? Y después decir que puede mejorar como área de oportunidad, claro. ¿Sí? Y ahora, en el punto es, como dices, de que el coach también, la forma en la que le habla, hace que el jugador sienta confianza hacia el coach.
Lo hemos hablado mucho aquí, los coaches son una figura como Superman para los niños pequeños, porque a veces le hacen más caso a él que a los papás. Y no lo digo desde el punto de vista de enaltecer al coach como tal, sino desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el coach. Claro. Si sabes que un niño te está viendo así, debes de tener la responsabilidad de decirle lo correcto de la manera correcta, porque al final es ahí donde realmente impactas. Hablabas también hace rato del tema del liderazgo. Se enfoca mucho a lo que USA Football enseña. Entonces, en este módulo de coach en USA Football decía que si tú como coach enseñas de manera correcta este tipo de ejercicios, el jugador va a fluir en el aprendizaje del fútbol americano y se va a enamorar del deporte, ya no va a haber reserción. Desde la parte otra vez psicológica, ¿cómo podemos apoyar al coach? ¿Y cómo puede combinar el hecho de que vas a dar un ejercicio? Ya dijiste que hay que reforzar desde ciertos puntos de positivo y negativo y eso, pero también él cómo se evalúa. O sea, cómo él ahorita se puede sentar y decir, yo estoy haciendo esto mal. O sea, ¿qué le puedes dar de herramientas a un coach ahorita para que tenga la necesidad de decir qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Observar a su equipo. El equipo va a hablar por sí solo. El chiste es desarrollar, vuelvo a lo mismo, la empatía y la sensibilidad de decir, hay algo aquí que no está funcionando, pero nada de eso, o sea, se va a llevar si no tiene la delicadeza o el enfocarse a observar cómo están reaccionando, a observar si le tienen confianza, si no le tienen confianza. Uno de los comentarios que a mí me llamó mucho la atención y que me dio también mucho gusto fue de que en el chat ponían, es que este jugador no me tiene tanta confianza, o hay un perfil de jugadores que no se me acercan, o X o Y. O sea, el que se preocupen por estas cosas es la herramienta principal para que ellos puedan desenvolver otra cosa, porque para cómo hacerlo hay una ABC, o sea, siempre, y cualquier persona a lo mejor que esté enfocada a esto, un psicólogo te puede decir cómo, pero realmente el único que va a ver que hay algo ahí que no está funcionando es el entrenador a base de la observación. Perfecto. Sí, que les falta generalizar y estar apegados con cada uno de los jugadores y todo el equipo. Seguimos, vamos a un siguiente corte, pero sin antes volvemos a invitar a que sigan nuestras redes sociales, Back en Facebook, Back Program como en Instagram y también en YouTube como Via Coach Program. Le damos también las gracias a Anaí, muchas gracias por haber estado aquí, realmente información muy puntual, muy necesaria. En un programa como estos pues no podemos abordar todos los temas. En la certificación incluso, aunque fueron casi 5 horas en un fin de semana de psicología, tampoco se pudo abordar todos los temas. Eso nos da áreas de oportunidad a BAC para poder crear otros proyectos que puedan darle la puntuación. También, sobre todo, hay coaches mujeres en la certificación, entonces también se tocan esos puntos de la psicología en la mujer y de coaches mujeres, cómo fortalecer su trabajo para que los jóvenes tomen en serio, porque por cultura desgraciadamente eso también nos está pegando. Anaí, de verdad, muchas gracias. No sé si quieras mandarle un saludo a alguien y o agregar algo más. No, nada más agradecerles a los dos por la invitación y por la invitación también a la certificación, y estamos a la orden de cualquier duda, cualquier comentario, se comunican con el coach y estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias Anaí. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Producción audiovisual, dando vida a tu marca desde planos diferentes. Transmisiones en vivo, llegando a todos los lugares. Posicionamiento en medios y redes sociales, haciendo ruido desde diferentes plataformas. Producción cinematográfica y de videos musicales. El arte en su máxima expresión. Model, comunicación para todos. Secorp, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp, Seguridad Corporativa. Todo bajo control.
Visita la página oficial de DCH desde cualquier plataforma. La mejor información deportiva de Chihuahua, noticias, entrevistas, reportajes editoriales y mucho más. www.deportechihuahua.com. Somos la nueva forma de comunicar. De este resumen semanal de nuestro segundo certificado de Vía Coach Program. Y pues lo prometido es deuda. Así como lo habíamos mencionado la semana pasada, les prometimos esta cápsula de Sports Garden y vamos a estrenarla con el nombre de Analizando el Equipo. Vamos a esta cápsula. Vía Coach Program presenta Analizando el Equipo, presentado por Sports Garden, the world famous athletic equipment, desde 1993. Hola, ¿qué tal, coaches? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy aquí en Sports Garden y me encuentro al lado de mi amigo Johnny. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, coach? Bien. Muy buen día. Un gusto saludarte. Qué bueno que estamos aquí. Ahora vamos a hablar de los cascos de fútbol americano. Y Johnny, ¿qué nos puedes decir de las dos muestras que tenemos aquí? Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar de lo que son los cascos Riddle Speedflex y el Shoot F7. Algunas de las características que los hacen, las ventajas de uno contra otro. Una de las principales características, el precio en relación a la economía que te puede salir cuando vas a gastar en tornillería, cambiar el barbiquejo, todo eso, candados, todo eso vamos a hablar. Pero primero, lo básico. ¿Qué es lo que los diferencia a uno y otro? Bueno, para empezar, los dos te protegen igual. La intención es que te protejan igual de las lesiones. Okay. Si se fijan, tenemos aquí un Riddle Speedflex 2021, lo más nuevo, lo que es Riddle. Viene con una tela hipoalergénica. Esto es para evitar que te salgan alpollidos, ronchitas. Lo que pasaba antes con los cascos, no sé si te recuerdas, los cascos Sí. los de la vieja escuela, los de araña, los sí, de gajos, claro, que de repente terminabas de jugar y se quedaban ahí sudados, entonces se quedaban con todo el mal sudor. olor, el sudor y todo ese show. Entonces la gente no teníamos la costumbre como ahora que los podemos desarmar, lavar y todo ese show. Esta toallita hipoalergénica es muy fácil de desmontar, es muy fácil de lavar, pues ahí nada más con agua fría, secarlo en la sombra. Otra de las ventajas del Speedflex, todas estas, las preguntas obligadas que hace todo el mundo. Bueno, ¿y esto para qué sirve, este hexágono? ¿Para qué sirven estos agujeros que trae aquí? Bueno, en realidad no son agujeros, son ventilas, si se puede llamar de esa forma. Sí. Son para que al momento del golpe, el cascarón absorba el golpe. Lo que pasaba anteriormente con los cascos, que eran cerrados, ahorita lo comentábamos con Edgar, los cascos antes eran cerrados, entonces el golpe se quedaba ahí en la cabeza. Entonces tú como jugador sentías el impacto y te sentías, me sentí medio mareadón, pero era por lo mismo, porque no había salida para que el golpe saliera, vaya. Eso es algo que también acaba de implementar Shoot con el F7. El F7 tiene lo que son dos placas tectónicas, si las podemos apreciar aquí. Tiene una placa larga, que es la parte que está en la corona del casco, y otra placa un poco más corta, que es la que está en la parte de atrás. De hecho, este casco tiene dos puntos de inflado. Se infla aquí abajo de esta placa y se infla aquí en esta otra. Estas placas, al momento de que el jugador recibe el golpe o da el golpe, que no es recomendable golpear con el casco, ojo, ahí con eso, Sí, claro. No, el casco no es para golpear. Estas placas se mueven, entonces absorben el impacto y el jugador ya no resiente tanto ese, ¿cómo se puede llamar? Que La te queda resonancia la del resonancia en la golpe. cabeza, exactamente, Sí. la resonancia del Al final golpe. esto es lo que venía provocando contusiones a mayor grado, ¿no? Las conmociones, y de repente veías a los chavos y ¿qué te pasó? ¿Y estás bien? Y los veías totalmente perdidos porque se quedaban con el golpe. Entonces, todo esto ha venido a revolucionar el mercado del fútbol americano, el mercado de lo que son los cascos, la tecnología, para prevenir de ese tipo de lesiones, porque
a largo plazo tú sabes que la gente se queda pues con golpes y muchas veces pues no te das cuenta y esos golpes en años futuros es cuando tú empiezas a tener como que, ay, me sentí mareado de repente y pues, esa causa de esos golpes. Y lo hemos visto simplemente en la película de Will Smith. O sea, Sí, claro. ahí están los ejemplos de jugadores. Prácticamente eso fue lo que provocó toda esta ola de ciencia detrás de todos los cascos de la Así marca. O sea, sí fue una película que hizo una conciencia muy grande tanto en los coaches como en la gente del fútbol Y americano. le abrió los ojos a todo el mundo, porque nosotros como aficionados, pues tú los veías y vaya, eran hombres de acero. Y después de ver esa película, los estudios que se hicieron, te das cuenta de que pues somos seres humanos y a final de cuentas pues la salud es lo primero, ¿no? O sea, ahí no puedes escatimar en gastos, porque de repente también mucha gente dice, no, es que está muy caro. Pero pues más caro te va a salir una enfermedad mental o estar hospitalizado y cosas así. Entonces, por eso sí, siempre es bien importante no escatimar en tu salud, vaya. Sí, ahora, de estos dos casos que nos están mostrando, ¿cuál es el que más piden o cuál es en el que parece que hay un ranking? ¿Están rankeados estos cascos? ¿Cuál es el que más te piden? De hecho, bueno, hay un ranking, de hecho les recomiendo que lo visiten. En la Universidad del Tecnológico de Virginia anualmente hace un ranking de los cascos. Ahí se agarra con Riddle, Shoot, Vices, con todos los cascos. Entonces ellos hacen un ranking, les hacen diferentes pruebas, los someten a diferentes pruebas de resistencia, de dureza. Vaya, obviamente, pues, no se lo vas a dar a un jugador, toma, ponte este casco y vete a golpear, ¿no? O sea, entonces les hacen estudios hasta el momento. Por ejemplo, hay uno de los estudios donde los ponen debajo de una prensa y los aplastan hasta que truena el casco. Entonces, para medir las libras de fuerza que puede soportar un casco. Esto está en la página de la Universidad del Tecnológico de Virginia, por si lo quieren Para visitar. que lo visiten. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta de cuál es el mejor casco a la hora de ir a comprarlo. De hecho, aquí con nosotros en Sports Garden la gente pide mucho el Riddle Speedflex, que es un muy buen casco. Otra cosa que se me había pasado, que te se los voy a comentar. Es un muy buen casco. Desafortunadamente, a la hora de comprar las refacciones del Riddle, sí son mucho más caras. Por ejemplo, como antes, se te quebraba un candado de tu casco, ibas y lo comprabas 20 pesos, un tornillito 15 pesos. Desafortunadamente Riddle, toda su nueva tecnología, implementaron tornillos especiales, algunos aditamentos especiales, no sé si la cámara lo pueda captar. Por ejemplo, aquí trae un tornillo que es de plástico, que es el que sostiene este nuevo sistema de los barbiquejos de los Speedflex. Que a los chavos les encanta el barbiquejo de que se amarra como tipo las corbatas las eléctricas. Pero tiene sus desventajas, porque de hecho hay un video de un jugador de la Universidad de TCU de Texas Christian. El chavo se estaba ahorcando porque en una de las jugadas, haz de cuenta que en la bola el otro jugador le jala el barbiquejo. Entonces le cierra la mandíbula. Entonces el chavo se estaba ahogando con el casco. Hasta que llegaron los trainers a cortar la corbata, porque es una corbata dura. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener un Speedflex, se darán cuenta que esta es una corbata dura y que es como las corbatas eléctricas. Si le das, lo cierras y ya no le puedes dar para atrás. Tiene un segurito aquí que es el que permite que esta corbata corra. Pero si te fijas, es Cuesta duro. un poco de Yo trabajo. ahí estoy batallando y está el casco fuera. O sea, imagínate ya puesto en un juego Y atorado. rápido y atorado, no te lo puedes quitar. Entonces, Sí, claro. sí es peligroso este sistema de Riddle, que la verdad a mí se me hace muy inútil. Lo voy a decir así con sus palabras, es un sistema inútil porque no te da protección. Yo soy de los del casco del barbiquejo convencional. El de brochecito. Sí, porque ese lo botas de volada. ¡Pum! Sí, claro. De hecho, hay un sistema nuevo que iba a entrar el año pasado, nada más que debido a la pandemia. Son unos broches de seguridad de barbiquejo como estos. Luego en otra ocasión les voy a conseguir esa información. Estaban muy padres porque de hecho creo que hasta los programabas. O sea, estaban... No, ya eran otro rollo. O el futuro. Y volviendo a lo que es la tornillería del Speedflex. Vamos a suponer que se te revienta un candado de un casco Speedflex, un Riddle o un Speed normal. ¿Cuánto te cuesta una bolsa de tornillos de un Riddle? ¿200 pesos? 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? 1,000 pesos. Ok. Y tienes que Un comprar poco más toda caro. la bolsa, porque estos no se venden sueltos. Ok. Esa es la desventaja. Un candado de un casco Shoot o de cualquier otro casco te cuesta 15 pesos. Entonces hay que ver también la relación economía, lo que te la funcionalidad del casco. Porque si vas a comprar
un casco muy, muy caro y no le puedes dar el mantenimiento. Entonces, pues sí, también hay que pensar ahí de, oye, ¿sí me conviene, no me conviene? Porque sí, a veces dice uno, no, pues sí se ve muy padre y es el que traen todos los jugadores pros en la tele, pero a la hora, los trancazos de que se te rompe tu barbiquejo, se te pierde un candado o algo. Y aparte, esa es otra de las cosas que a mí no me gusta de Riddle. Perdón, Riddle, pero lo tengo que decir. Los candados tienes que acomodarlos como va. Por ejemplo, si yo ahorita en este momento quiero desarmar este casco para desmontar la reja, tiene que ser el candado donde va, porque si tú los cambias, no queda. Ah, ok. La reja queda chueca y no lo vas a poder armar nunca. Y un casco convencional, pues ya sabes que con va el tornillo. el candado, pum, tornillo y lo armas. O sea que por eficiencia, por economía, por la funcionalidad, nos estás diciendo que podría ser mejor opción este casco. Para Bishop. Definitivamente el casco Chud es de lo mejor que hay. Es muy buena tecnología, digo, sin demeritar a Riddle, pero en cuestión de la lana, pues sí, yo me iría con Chud. Okay. Ahora, hay otra cosa, en caso de que ustedes quisieran cambiar este sistema, el sistema nuevo de los barbiquejos de Riddle, existen estos adaptadores para hacerlos como con estos candados. Broche. Sí, con de broche, el barbiquejo de brocha. De hecho, si te fijas en los jugadores de NFL, algunos jugadores de college traen este sistema en los cascos de Riddle. Por lo mismo, porque ya hubo un caso de un jugador que se estaba estrangulando ahí con el barbiquejo y no lo podían rescatar. De hecho, por ahí luego te paso el link para que lo compartas con los amigos del canal. Sí. Y pues eso es a grosso modo lo que viene siendo los cascos Riddle y Chud. Muy bien, muy bien. Y pues muchas gracias por esta información. Es muy valiosa, coaches. Por favor, escríbanos qué es lo que quieren saber ustedes al respecto de todo lo que estamos viendo aquí. Semana con semana, a través de este programa, vamos a empezar a traer información de shoulders, de uniformes, de zapatos, de lo que necesite el jugador de fútbol americano, para que también ustedes como coaches puedan llevar esta información a todos sus jugadores y a los padres de familia que también llevan a sus niños a jugar a sus equipos. ¿Algún número donde los podemos localizar, Sport Garden, para que puedan pedir información? Nos pueden localizar al teléfono 614-426-6311 y en la página sportgarden.com.mx. Ahí estamos a la orden. Cualquier duda que tengan, con gusto se las resolvemos o la hacemos más grande. Ahí le buscamos. Muchas gracias, Johnny. Pues nos vemos la semana que entra. Ahí estamos, por el favor de Dios. Muchas gracias y regresamos al estudio. Interesante la cápsula que acabamos de ver en Sports Garden. Sí, claro, un abrazo a toda la gente de Sport Garden. La siguiente semana tendremos una cápsula sobre shoulders y vamos a hablar de los shoulders tanto de la mujer, porque ahora ya también hay un tipo de shoulder para mujer. Existen de mujer. Exactamente, y para hombre también, y los pros y contras, así como ahorita hablamos sobre los cascos. Ahí comuníquense con Sport Garden porque realmente les pueden ayudar mucho a escoger el casco, cotizar y sobre todo lo que habló del ranking, importantísimo, que ustedes vean el ranking de los cascos desde una información verídica y calificada. Así es, ahí en la página de la Universidad de Virginia y luego lo pueden encontrar. Pero ya para concluir esta segunda emisión, pues vamos con el tema de este siguiente fin de semana, que es la ciencia y el fútbol. Sí, tendremos al coach Iván, ya estuvo con nosotros el coach Iván, y es una persona impresionante porque lo hemos conocido desde ese tiempo, pero decidimos que para esta segunda certificación él tome las riendas de los 2 días porque los temas que abarca son muy largos y tiene que ir paso a paso. Lo que vamos a hablar es sobre la ciencia que hay detrás del deporte en cuestión del cuerpo humano, biomecánica, cómo se mueve. El objetivo es que el coach entienda de que si tu jugador le estás pidiendo que haga algo y no puede hacerlo, muchas veces es no porque no le salga o no porque no quiera hacerlo como le pides, sino que estructuralmente su cuerpo le impide moverse como se lo estás pidiendo. Entonces, lo hemos hablado y lo hablamos hoy con Anaí también, es de que si tú no tienes la información, no vas a poder darte cuenta de estos puntos y al final lo vas a frustrar, lo vas a regañar, le vas a decir que las cosas no salen bien. Pero hay también aspectos físicos de la estructura corporal de un niño, ya sea por genética o por herencia, que ahí es donde tenemos que tener el conocimiento para saber qué hacer. Exactamente, y de ahí, porque son 2 días con el coach Iván Orozco, de ahí vamos al domingo con el coach Kevin Nainot, que habla sobre el shoulder tackling. Sí, ahora ya como nos preparó para el contacto este fin de semana pasado, ahora sí vamos a trabajar cómo son las técnicas adecuadas de tacleo. Sobre todo para no tocar el punto de que el objetivo sea que aprendamos
cómo vamos a manejar lo que es el casco, el cuerpo y el ataque para esta parte del fútbol. Así es, y tenemos un mensaje de este primer exponente que es Iván Orozco, que nos invita para estar listos en este siguiente fin de semana. Hola, mi nombre es Iván Orozco, soy licenciado en Ciencias del Entrenamiento Deportivo y yo les estaré dando la clase de biomecánica. Los espero con muchísimo gusto para la siguiente certificación que es creada por medio de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, la Embajada de los Estados Unidos y la USA Football. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Así es, el coach nos invita para estar listos con el tema de la ciencia en el fútbol. Y coach, ¿algunas palabras para despedirnos? No, muchas gracias a todos, síganos en las redes sociales, mándenos mensajes, sean parte de esta comunidad. Un abrazo a todos y nos vemos la siguiente semana. Así es, les recordamos las siguientes redes sociales. Facebook, estamos como Back. En Instagram, estamos como Back Program. YouTube, Via Coach Program. Y también contáctenos por nuestro correo que es viacoachprogram@gmail.com. El coach Carlos Rojas y su servidor César Hostos. Les recordamos que Via Coach Program está o es más allá que las X y las O's. Muchas gracias.